Hola, soy Frances, bienvenidos a mi canal Contasesc. Suscríbete a mis redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram. No pierdes las novedades, tutoriales, prácticos y teórico. El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre trabajador y empleador, que puede ser una persona natural o jurídica. Para la prestación de servicios personales y subordinados, puede ser verbal, escrito, expreso o tácito, reconocido por ambas partes. Contiene prestaciones recíprocas entre las partes, lo que compromete al trabajador a prestar sus servicios, en beneficio del empresario que lo contrata y a cambio, paga la remuneración. Elementos esenciales. Prestación personal de servicios. Los servicios, para ser de naturaleza laboral, deben ser prestados en forma personal y directa, solo por el trabajador como persona natural. Subordinación. Es el elemento determinante de una relación laboral y lo diferencia de un contrato de locación de servicios. La subordinación es el sometimiento del trabajador al poder de la organización y disciplina del empresario. Remuneración. La prestación de servicios debe ser remunerada. La remuneración constituye la obligación del empleador de pagar al trabajador una contraprestación, generalmente en dinero, a cambio de la actividad que éste pone a su disposición. El contrato de trabajo es oneroso y no cabe la prestación de servicios en forma gratuita. Clasificación de los contratos de trabajo. Contratos indefinidos. Tienen fecha de inicio pero no tiene fin. No es obligatorio hacerlos por escrito. No hay formalidad para registrarlos en el MINTRA, Ministerio de Trabajo. Contratos sujetos a modalidad. Tienen fecha de inicio y fecha de término. Deben celebrarse por escrito. El mínimo de tiempo es 1 mes y el máximo es de 5 años. Generalidades de los contratos sujetos a modalidad. Se celebran cuando lo requieren las necesidades del mercado. Cuando hay mayor producción de la empresa. Cuando lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio u obra que se va a ejecutar. Pueden ser celebrados por empresas del sector público o del sector privado, sujetas al régimen laboral de la actividad privada. Clasificación de los contratos sujetos a modalidad. Contratos de naturaleza temporal. Por inicio de nueva actividad. Es aquel que se celebra motivado por la constitución de la empresa. El inicio de la actividad productiva, la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, el inicio de nuevas actividades o el incremento de las existentes. Por necesidades del mercado. Es el que se celebra con el objeto de atender incrementos coyunturales de producción originados por variaciones sustanciales de la demanda del mercado, aun cuando se trate de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechas con personal permanente. Por reconvención empresarial. Es el que se celebra debido a la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa y, en general, de toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos. Contratos de naturaleza accidental. Ocasional. Es aquel que se celebra con el objeto de atender necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. De suplencia. Es celebrado con la finalidad de sustituir a un trabajador estable, cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en las disposiciones legales y convencionales vigentes. De emergencia. Es el que se celebra para cubrir las necesidades promovidas por caso fortuito o de fuerza mayor. Contratos para obra o servicio. Para obra determinada o servicio específico. Es aquel celebrado para la realización de una obra o servicio previamente establecido y de duración determinada. Intermitente. Es aquel que se celebra para cubrir las necesidades de la empresa que, por su naturaleza, son permanentes pero intermitentes. De temporada. Es el que se celebra con el objeto de atender necesidades propias del giro de la empresa o establecimiento que se cumplen solo en determinadas épocas del año y que están sujetas a repetirse en periodos equivalentes en cada ciclo en función de la naturaleza de la actividad productiva. Requisitos que deben cumplir los contratos sujetos a modalidad. Formalidad.
Estos contratos de trabajo deberán constar por escrito y por duplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral. Registro. Hasta septiembre del 2016, era necesario comunicar a la Autoridad Administrativa de Trabajo, de los contratos sujetos a modalidad para fines de conocimiento y registro, dentro de los 15 días naturales de su celebración. A partir del 09 de octubre del 2016, el Decreto Legislativo 1246, elimina esta obligación. Normas comunes a los contratos sujetos a modalidad. Plazo máximo de contratación. Pueden celebrarse en forma sucesiva, con el mismo trabajador, diversos contratos bajo distintas modalidades en el centro de trabajo, en función de las necesidades empresariales y siempre que, en conjunto, no superen la duración máxima de 5 años. Los plazos máximos señalados para las distintas modalidades contractuales, se computan a partir de la fecha de inicio de la prestación efectiva de servicios. Obligaciones del empleador derivadas del contrato de trabajo. A los trabajadores con contrato indefinido y con contrato sujeto a modalidad, se les aplica un periodo de prueba de 3 meses. A los trabajadores con contrato indefinido y con contrato sujeto a modalidad, se les debe entregar un ejemplar del reglamento interno de trabajo, siempre que la empresa tenga más de 100 trabajadores. A los trabajadores con contrato indefinido y con contrato sujeto a modalidad se les debe entregar su constancia de alta en el T-Registro, dentro del día hábil siguiente al inicio de labores. Los trabajadores con contrato indefinido o con contrato sujeto a modalidad tienen los mismos derechos y beneficios. A los trabajadores con contrato sujeto a modalidad se les debe entregar una copia de su contrato, dentro de los 3 días hábiles de firmado. Desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad. Estos contratos se llegan a considerar como indeterminados, cuando ocurren las siguientes situaciones. 1. Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas, si éstas exceden el límite máximo permitido. 2. Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de la concluida la obra materia de contrato, sin haber operado renovación. 3. Si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continúa laborando. 4. Por la existencia de simulación o fraude a las normas legales. Prohibición de contratación bajo modalidad de trabajadores indeterminados. Los trabajadores permanentes que cesen no podrán ser recontratados bajo ninguna de las modalidades previstas en las diapositivas anteriores, salvo que haya transcurrido un año del cese. Los cargos de dirección y de confianza. Personal con cargos de dirección, gerentes directores. A. Ejercen la representación del empleador frente a los demás trabajadores y a terceros. B. Sustituyen al empleador en sus funciones. C. Comparten con el empleador las funciones de administración y control. D. De sus actividades y grado de responsabilidad, depende el resultado empresarial. Personal con cargos de confianza, jefes de área, supervisores, administradores. A. Laboran en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de dirección. B. Tienen acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales y, en general, a información de carácter reservado. C. Sus opiniones e informes son presentados, directamente, al personal de dirección, contribuyendo a la formación de decisiones empresariales. Requisitos que se deben cumplir en relación a los cargos de dirección y de confianza. Una vez calificados y designados los cargos de dirección y de confianza como tales, el empleador debe comunicar por escrito estas designaciones a los trabajadores. Una vez enviada la comunicación sobre la calificación de sus puestos a los trabajadores, la calificación de su puesto debe ser consignada, tanto en la planilla de remuneraciones, como en las boletas de pago.